Bueno, encontrándonos todos presentes, entonces continuamos con la alegación de clausura de la defensa del acusado señor Orpiz. Muchas gracias, Susana. Cuando analizamos los elementos del tipo penal del 97.4, inciso final del Código Tributario, evidentemente surge una realidad jurídica, digamos, que es una confrontación entre dos posiciones que han existido, si es que este delito puede o no ser cometido con dolo eventual. Esa es claramente una apreciación, una valoración que debe ser determinada de acuerdo a los antecedentes de su naturaleza, doctrinales y jurisprudenciales que existen. La posición del Ministerio Público y del Servicio de Impuestos Internos en esta materia es que no hay ningún inconveniente en que puede ser cometido con dolo eventual. La defensa sostenido ya desde el alegato de apertura de que ello no es posible y que solo puede ser sancionado este delito si es que se comete con dolo directo. Doctrinariamente, ¿qué es lo que podemos señalar a modo de resumen? No hemos podido encontrar, salvo al profesor Van Bessel, a nadie que sostenga que se puede cometer con dolo eventual. La doctrina es unánime en referir que tiene que ser con dolo directo. Y además se agrega un segundo elemento por parte de toda la doctrina, que dice que además hay que probar ese dolo directo. Algunos, por parte de la doctrina, también con la excepción del profesor Van Bessel, agregan un dolo específico en estos delitos tributarios, que aquel dolo que ya nos acabamos de referir hace un momento, que hacen referencia los profesores Ugalde y Escobar, en el sentido de este ánimo subjetivo adicional, de para cometer o para facilitar un fraude tributario. ¿Qué podemos encontrar en la doctrina, su señoría? Y aquí tenemos que dividir entre la doctrina tributaria específicamente y la doctrina general, porque la palabra maliciosamente abarca o es un tema mayor o más allá de lo que es la redacción del 97.4, inciso final. El profesor Jean-Pierre Matus, por todos conocido, profesor doctor, postdoctor, titular de las cátedras de Derecho Penal tanto en la Católica, y después se mudó de casa y se fue a la Universidad de Chile, un tiempo también de la Universidad de Talca. En su trabajo Aspectos Penales de la Reforma Tributaria, Revista de Ciencias Penales, volumen 41, número 4, páginas 273 a 280. Profesor Matus, muchos años, abogado integrante de la Sala Penal de la excelentísima Corte Suprema, señala esta misma diferenciación, refiriéndose al elemento subjetivo en cuanto al carácter malicioso o doloso del abuso o simulación y al elemento objetivo, en cuanto a la reducción, postergación o evitación del pago de un impuesto, aparece ya en el Código Tributario. Y toca el tema y después explica a propósito de la delito o la omisión maliciosa de declaraciones. Señala textualmente el profesor Matus, al respecto, la doctrina y jurisprudencia mayoritaria se han pronunciado afirmando que la malicia en el contexto de los delitos tributarios significaría dolo directo, con exclusión de dolo eventual. Que es lo que dice el profesor, y agrega en el fondo en su ejemplo, cuando trata el numeral quinto, dice, por lo tanto, la malicia o dolo directo a la evasión del impuesto. O sea, a pagar menos impuestos. Lo mismo que hemos dicho nosotros, o sea, a cometer un fraude tributario. ¿Ya? El profesor Matus también, en otro trabajo de la revista Derecho de la Universidad Católica del Norte, el año 2017, el aspecto objetivo de la responsabilidad penal de los directivos principales por delitos tributarios según la legislación chilena, largo nombre para el trabajo, en sus páginas 291 a 320, vuelve a insistir
y señala en nuestra jurisprudencia la exigencia del dolo tributario, de este dolo específico que nos hablaban los profesores Ugalde y Escobar, es abrumadoramente mayoritario. ¿Ya? Dolo, malicia entendido como finalidad, y cita la jurisprudencia de la Corte de Apelaciones de Santiago del 16 de mayo del 2013, en los roles 765 del 2012, publicada en la revista chilena de Derecho y Ciencias Penales, volumen 2, número 3 del 2013. Cita también el profesor Matus a la Corte Suprema, dice, la excelentísima Corte Suprema parece aceptar también la exigencia de una mayor subjetividad de este dolo especial al afirmar la malicia, cita entre comillas, constituye un elemento subjetivo del tipo penal, el dolo, que supone en la gente una disposición anímica especial manifestada en un propósito. En ese punto cita el fallo del 4 de agosto del 2015, rol 31.392 del 2014, publicado en la revista de Ciencias Penales 42, número 4 del año 2015. Continuando, por supuesto, con la doctrina tributaria, debo reiterar este trabajo de curso de infracción y delitos tributarios de los profesores Ugalde y García, que directamente dicen, cuando se habla de dolo específico, dichas expresiones dolosamente, a sabiendas, maliciosamente, hacen referencia a un dolo directo, conocer y querer la realización del injusto. Alejandro Dumay Peña, en su análisis de las actas de la comisión redactora del primer código tributario, vuelve sobre lo mismo y que hace exigencia, dice, este elemento malicia del elemento del tipo es un ánimo específico que debe existir para que se verifique el delito. La malicia, por lo tanto, también él la entiende, como lo entienden los tributaristas, como un dolo específico. Don Eduardo Vallejos Castro, en su libro su trabajo La prueba del delito tributario, con ocasión del análisis de la expresión maliciosamente, el número 5 del artículo 97, lo dice expresamente, buscando una forma de evitar el pago. ¿Ya? Al igual que, como lo sostiene el profesor Dumay y como lo sostiene la defensa, por exigencias del tipo penal y por exigencias doctrinales, las boletas de honorarios electrónicas tienen, para que pueda ser condenado mi representado, que haber sido entregadas para que sea una forma de evitar el pago, es decir, pague menos, tenga más crédito IVA, más devolución. Comete un fraude tributario. Pero la verdad es que esto, ya pasando a lo que es la doctrina general del derecho penal acerca de lo que se entiende por maliciosamente, la verdad es que esto es abrumadora la contundencia que se entiende como dolo directo. La verdad es que dentro de los diversos textos que uno podría encontrar, hay uno que yo creo que es bien, vale la pena porque como que resume toda esta posición, que es un texto de la profesora María Magdalena Osandón Guido, que también se cambió de universidad, de la Católica Valparaíso a la Católica, y trata en un trabajo publicado en la revista Derecho de la Universidad Católica del Norte, del año 18, número 2, 2011, el texto se trabaja la intención de dar muerte al feto y su relevancia para la imputación objetiva y subjetiva en el delito de aborto. Todos sabemos que el delito de aborto tiene también en uno de los tipos penales la expresión maliciosamente. ¿Qué dice la profesora Osandón? Dice, la doctrina mayoritaria, en consecuencia,
y tal como ocurre en otros casos en que el código recurre al empleo de menciones subjetivas, asigna a la palabra maliciosamente el sentido de limitar el tipo al dolo directo. Y después agrega, analizando de este modo, no solo la primera, sino las tres figuras del 342, ten presente que está hablando del aborto, requieren esa forma de dolo. Esto es la página 111. ¿Y por qué decía que es útil esta referencia? Porque coloca doña Magdalena una nota, que es la nota 13 a su texto, dice, y que explica qué entiende por la doctrina mayoritaria. Entonces, nos hace bastante sencillo. ¿Y cuáles son las doctrinas que cita? Bullemore y Mackinnon, 2007, curso de Derecho Penal. Parte especial, tomo 3, página 43. Don Mario Garrido Montt, ya fallecido profesor, integrante de la Corte Suprema. Derecho Penal, parte especial, tomo 3. Don Nicolás Oxman Vilches, las figuras penales del delito de aborto. Revista de Derecho de la Universidad Central, número 6, página 245. Politov, Grisolía y Bustos, en su absolutamente clásico Derecho Penal Chileno, parte especial, segunda edición, página 220. Politov, Matus y Ramírez, Lección de Derecho Penal Chileno, parte especial, página 98. A don Gustavo Labatut Glena, Derecho Penal, tomo 2, página 129. Y cita a otro destacado profesor de la Universidad de Chile, esta vez, don Luis Cousiño Maquiver. Trabajo del año 1949, Manual de Medicina Legal, tomo 1, página 122. Reitero, su señoría, la verdad es que doña Magdalena nos hace el trabajo, se dio el tiempo de recopilar la doctrina penal que refiere claramente que maliciosamente es y siempre ha sido dolo directo. Ahora vamos a la jurisprudencia. La jurisprudencia, en este caso, don Manuel me ha citado dos casos, el caso Cabal y el caso Inverlink. El caso Cabal, fallado el 18 de octubre del 2018, y el caso Inverlink el 17 de mayo del 2017. Pero, su señoría, no se trata de casos similares. No puede ser igualada esa jurisprudencia con el delito que nos ocupa. Ambos, tanto Cabal como Inverlink, dicen relación con ejecutivos de empresas que administraban una sociedad. En ninguno de esos casos hay ningún componente de donación con fines políticos. Y lo más importante, su señoría, en ninguno de esos casos el Servicio de Impuestos Internos calificó esos dineros como una donación. No puede ser igualado esos casos a lo que nos ocupa. El caso Inverlink es absolutorio. No se acreditó ninguna maniobra engañosa. Por otro lado, el caso Cabal es condenatorio. Pero, su señoría, si vemos el fallo, nada dice que no se requiera malicia, sino que hace una cosa distinta, sino que define lo que se entiende por dolo siguiendo a la última doctrina española en cuanto a la realización del comportamiento del tipo objetivo, que ya me referiré más adelante específicamente a este tema. Otro punto importante, su señoría, es que este no fue un voto unánime. También esto tenemos presente porque los votos y las sentencias que referiré más adelante en la excelentísima Corte Suprema deben ser analizados también por quiénes son los que fallaron. ¿Ya? Pero, su señoría, y esto es lo más importante, en ninguna de estas dos sentencias, ni en Cabal ni en Inverlink, sostiene la Corte Suprema que el 97.4, inciso final, se colme con dolo eventual. Eso no lo dicen. ¿Ya? Ese es el punto importante que quiero destacar. Vamos ahora, su señoría, y analicemos ya cité un fallo de un tribunal oral en lo penal, de Ovalle. Ya cité, por lo que dice el profesor Matus,
unos fallos de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago y otro de la Ilustrísima Corte de la Excelentísima Corte Suprema, pero trataré de hacer, y brevemente, para no extenderme más en este punto, un análisis de la jurisprudencia de la Excelentísima Corte Suprema cronológicamente. Que me pueden haber pasado algunos fallos, evidentemente. El primero que encontré fue el del año 1997, rol 3133, 1997, fallo del 29 de octubre del 97. Solo la parte que nos interesa. En rigor, se trata de una expresión que, de acuerdo a la doctrina y jurisprudencia, cumple el papel de restringir la actuación subjetiva del agente al solo dolo directo, excluyéndose el dolo eventual y evidentemente toda forma de culpa. Año 2003. 10 de noviembre del 2003. El rol es el 344-02. También es del 97.4, pero esta vez del número de inciso primero. Maliciosamente importa para el juzgador demostrar de manera fehaciente que el sujeto activo en el hecho ilícito ha actuado con claro dominio de la antijuricidad de la conducta que se le reprocha y con el definido propósito de privar al fisco de la percepción de los impuestos que debió recibir. ¿Ya? Nuevamente vemos dolo directo representado en este fraude tributario. Quiero pagar menos impuestos. Año 2014. El 30 de septiembre del 2014, en la causa rol 13.407-2013, considerando tercero. Las transgresiones del párrafo primero del título segundo del mencionado texto legal pueden ser interpretadas con dolo genérico propio de cada figura delictiva o con el específico atinente a las particulares exigencias subjetivas de la conducta que se establecen respecto de ciertas infracciones, como ocurre precisamente en los expresados casos en que el hecho de actuar maliciosamente, esto es, con el conocimiento pleno del efecto querido y no solo su previsión, y adecuando su conducta a la consecución del fin en él descrito. Está claro, su señoría, la jurisprudencia, cómo se ha mantenido, por lo menos del 2007 al 2014, absolutamente en una misma línea. 2014 además hubo una segunda sentencia del 13 de octubre, el rol 1805-14. Estas son sentencias de la sala penal conociendo de delitos tributarios. Dice en la parte pertinente el considerando segundo: la imputación de un tipo penal infraccional que exige para su configuración la existencia de dolo, que supone en el agente una disposición anímica especial, manifestada en un propósito orientado hacia el fin preciso de defraudar al fisco de Chile, elemento que debe ser probado por el Servicio de Impuestos Internos. Considerando tercero, dice, requieren que las falsedades que se imputa sea maliciosa, es decir, que sea producto de un acto consciente y voluntario del contribuyente denunciado, a sabiendas que lo declarado no se ajusta a la verdad. Nuevamente vemos el dolo directo. El 2015 tenemos la sentencia del 4 de agosto de ese año, rol 31.392. Considerando séptimo, que en los delitos tributarios, por lo que la recurrente terminó condenada, la malicia constituye un elemento subjetivo del tipo penal, el dolo, que supone que en el agente una disposición anímica especial manifestada en un propósito orientado hacia el fin preciso de defraudar al fisco de Chile. Año 2016, sentencia del 5 de enero de ese año, rol 1446-15. Considerando quinto, se requiere que sea maliciosa,
es decir, que sea producto de un acto consciente y voluntario del contribuyente denunciado a sabiendas que lo declarado no se ajusta a la verdad. Ello se debe a que esta norma es de carácter excepcional, por lo que debe ser aplicada restrictivamente, y en consecuencia, si se trata del supuesto de declaración maliciosamente falsa, resulta fundamental que quien la presenta haya intervenido en la falsedad que se reprocha, o al menos tenga conocimiento de tales irregularidades y un aprovechamiento de ellas en sus propias declaraciones. Seguimos, su señoría, y llegamos al año 2017. El año 2017, señoría, es importante porque ya los directores de Corpesca nos habían referido cómo explotó lo que el señor Figueroa llama los casos de platas políticas, ¿ya? Y el desafuero que llegó primero a conocerse por los tribunales superiores fue el de Iván Moreira Barros. Efectivamente, señoría, y recordaremos que él fue desaforado, ¿ya? Al final no fue llevado a juicio, no recuerdo, pero me parece bien que fue una salida alternativa que se llegó con el señor Moreira, pero hay algunos puntos que quisiera destacar de este tema. Porque una cosa es que a uno lo desafueren, y una cosa muy distinta es que, o que lo desafueren porque se estima que no es la oportunidad para discutir el fondo, o una cosa muy distinta es que se rechace o existe un voto de minoría porque no hay delito, ¿ya? Que entre derechamente al fondo. La sentencia de primera instancia, el desafuero del señor Moreira, es la ROL 429 del 2017, de fecha 3 de julio del 2017. Esta sentencia tiene un voto de minoría de dos ilustrísimos ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago, de los señores Silva y Crisóstomo. Lo primero es que ambos transcriben el inciso final, 97.4. Se señala, expresamente pues, se señala en la solicitud que el senador habría facilitado boletas de honorarios provenientes de terceros, ideológicamente falsas, con el objeto de posibilitar la comisión de los delitos descritos en el numeral cuarto de este precepto. Pues bien, dice, la conducta que se castiga por la ley debe consistir en la facilitación, dice, de los medios fiscalizables que allí se señalan, a título doloso, por cierto, pero con el preciso objeto de cometer o posibilitar la comisión de delitos, de esos delitos tributarios, no cualquiera, de esos delitos tributarios. Y agrega más adelante, sin embargo, cuando la ley exige que una conducta sea dirigida maliciosamente, no solamente reemplaza la presunción general de voluntariedad del artículo 1 del Código Penal, sino que descarta la pura aceptación. Si en la especie lo que quería buscado era el financiamiento por demás irregular de una campaña política, quiere decir que la acción desplegada no habría tenido por preciso objeto posibilitar, menos cometer, la comisión de uno o más delitos del artículo 97, número 4, aludido. El ministro señor Crisóstomo agrega un fundamento adicional a su voto de minoría. Dice, es posible establecer que el propósito perseguido por el señor Moreira era obtener financiamiento para su campaña electoral, no encontrándose justificado que el objeto perseguido haya sido indubitadamente posibilitar a un tercero cometer alguno de los delitos descritos en el artículo 97, número 4 del Código Tributario. Y agrega un segundo considerando en su voto de prevención. Ahora bien, por cierto, que habrá que concordarse, o sea, lo señala como que algo que todos debemos estimar como plausible, que la forma de obtener el financiamiento electoral fuera del marco regulatorio para el efecto, si bien irregular y posiblemente materia de otras infracciones tributarias por no declaración de ingresos, no fue sino hasta la dictación de la ley 20.900 de 14 de abril de 2016,
que se tipificaron figuras penales como el artículo 27 bis de la ley en cuestión. De ese modo, no cabe sino concordar que no hay mérito para la declaración de desafuero. Es decir, insisto, su señoría, estos votos de minoría de los ministros Silva y ministro Crisóstomo van al fondo. ¿Ya? ¿Qué pasó en la Corte Suprema? Se le desaforó al señor Moreira. Sí. Pero, su señoría, no fue unánime. Hubo una división de votos. La mayoría, 4 de los 5 ministros de la Sala Penal, votaron en contra del desafuero. El señor Dolmetsch, el señor Carreño, el señor Kienzle, el señor Cisterna, el señor Valderrama y la señora Egnem, quienes estuvieron por revocar la sentencia apelada y negar lugar al desafuero, concordando con la opinión de la disidencia de los ministros Silva y Crisóstomo. O sea, hacen suyo lo que acabo de referir de los ministros. Toda vez que a su juicio no surge de los antecedentes reunidos prueba suficiente que permita tener por concurrente en la conducta del imputado el dolo directo de lesionar el patrimonio fiscal, objeto jurídico penal contemplado en el tipo delictivo que requiere esa intención. Entonces, sería, esa es la sala penal la que resuelve, en definitiva, qué es o no típico o aquello que debe merecer esa calificación, la que señala, se requiere dolo de lesionar, dolo directo. Tengo que tener la intención de cometer un fraude tributario. No son el voto de 2 integrantes y un ministro. No es una formación ocasional o aleatoria de una sala. Son los 4 ministros titulares de la sala penal que se pronuncian sobre la materia. La señora Egnem, además, tiene una prevención adicional, dice, en este caso específico, de la totalidad de los elementos de que se ha hecho mención en estrados, no es posible en modo alguno extraer que el direccionamiento de la voluntad del senador Iván Moreira Barros hubiera estado orientado a alcanzar un fin distinto a aquel relativo al financiamiento de su campaña política. El ministro señor Aránguiz va más allá. Primero el ministro señor Aránguiz dice, además de las razones expresadas en los votos de minoría del señor Silva y Crisóstomo, o sea, hace suyos esos votos, dice lo siguiente, dice, ¿cuál es el hecho? Dice, la solicitud dirigida por parte del parlamentario a una empresa ajena a él para cooperar con su campaña política a través de aportes económicos. Y que esas empresas pidieron que se justificaran por medio de boletas de terceros, que consignaron servicios que resultan dudosos en cuanto a su efectiva prestación. Primera conclusión que saca el ministro Aránguiz de esto. Es posible advertir desde luego la absoluta falta de malicia tributaria de parte del parlamentario en cuestión, quien en verdad y a la luz de la propia versión de sus persecutores, solo perseguía con su actuación allegarse fondos para su campaña política. También la de las empresas involucradas, y aquí el ministro Aránguiz agrega un elemento adicional que más adelante me refiere, que a través de sus acciones solo perseguían acceder a la solicitud de aporte del citado candidato, sin tener en cuenta, está visto, como eje fundamental de su accionar, el dolo que se les atribuye, atendía a la cuantía mínima de rebaja de su impuesto que les podía significar. O sea, el ministro Aránguiz no solamente va a lo teórico, sino que va al caso específico. Ya me referiré más adelante cuáles fueron los efectos que tuvieron las 59 boletas en cada uno de los años respecto al impuesto de primera categoría para la empresa. Dice, sostener que el supuesto delito denunciado y sujeto a querella fuese cierto y posible, conduciría a afirmar que el parlamentario quiso vulnerar y tuvo como objetivo de su acción rebajar la carga tributaria
de una empresa ajena a él, a través de una petición de dineros, y que a su vez esas empresas quisieron ocupar una rebaja tributaria injusta por medio de las boletas que daban cuenta de la entrega del dinero, aunque eso le costara en desembolso de sumas varias veces mayor. O sea, su señoría, el ministro Arangui, se da cuenta y dice, ¿cómo puede ser que sea para rebajar la carga, el impuesto de primera categoría, si las boletas, lo que estoy donando, me sale mucho más caro que el ahorro? ¿Ya? Esto puede ser, dice, en cuanto a la contabilización como gastos necesarios para producir la renta, un error que puede ser corregido por la vía administrativa y aún sancionatoria, como suele hacerlo el Servicio de Impuestos Internos cotidianamente, reservando la órbita penal para las verdaderas y claras infracciones contempladas en el Código. O sea, pasa el ministro Arangui más allá y le pasa la cuenta, dice al Servicio de Impuestos Internos, le dice, siempre y toda la vida, como lo dijo el señor Longueira, como lo dijo el señor Orpiz, si no se declaran estas boletas como gasto en serio por producir la renta, se aumenta la base del impuesto único, artículo 21, y se paga ese impuesto. A lo sumo con una multa. Pero nunca, nunca antes de estos hechos se había estimado que ese hecho constituía un fraude tributario. El ministro señor Arturo Prado Puga, primero, y también en una prevención, hace suyo, y nuevo reitera, los votos de los ministros Silva y Crisóstomo. Pero agrega algo que resulta absolutamente importante. Dice, según se ha fallado, el carácter malicioso de una conducta se relaciona con un actuar, y lo dice entre comillas, queriendo, sabiendo y conociendo los resultados de su actuar, todo lo cual exige deliberación, maquinación dolosa, dolo directo y resultado dañoso. Y cita al profesor Cerezo Mir, curso de Derecho Penal Español, parte general, como elemento subjetivo del tipo, maquinación dolosa, dolo directo y resultado dañoso como elemento subjetivo del tipo, lo que en materia impositiva se reconduce a la concurrencia de una acción particular predeterminada que afecta una obligación tributaria. Su señoría, creemos que ya esos votos fueron determinantes en que el señor Moreira nunca llegase a juicio. Y hoy día no sabemos qué hubiese resuelto un tribunal oral en lo penal, porque simplemente el Ministerio Público optó, si no me falla la memoria, por una salida alternativa. El 2018, su señoría, se produce un nuevo desafuero. Nuevamente las platas políticas llegan a conocimiento de los tribunales superiores de justicia. Esta vez relativo al desafuero del senador Rossi. En este caso, el senador Rossi, y todos lo recordaremos porque son hechos públicos, son hechos noticiosos, y en realidad para cualquier persona, o puede ser especialmente para este abogado que ya en ese momento teníamos la defensa del ex senador, nos preocupamos mucho y seguimos esta discusión. Este desafuero fue extremadamente discutido, ¿ya? Debo recordar que el senador Rossi no se presentó a las audiencias de formalización, ¿ya? O sea, obligó al Ministerio Público a pedir su desafuero. O sea, fue a discutir la tipicidad de su conducta a los tribunales superiores, ¿ya? Fue desaforado en la Corte de Apelaciones de Santiago, también en una votación estrecha, y luego, también en votación estrecha, debo reconocerlo, fue rechazado el desafuero por la excelentísima Corte Suprema. ¿Ya? ¿Cuál fue el voto de minoría en este caso? El voto de minoría en este caso no estaba, me parece, integrando el señor Crisóstomo, sino que se le sumó al señor Silva la ministra señora Melo. ¿Ya? Y que es importante porque la primera parte reproduce bastante el primer argumento de esta voto de minoría, reproduce bastante lo que es el fallo de minoría del ministro Silva que había firmado con el ministro Crisóstomo. Pero en la segunda parte hacen suyo y citan al profesor Maurach, en Derecho Penal, parte general, página 376,
y derechamente a lo que se entiende por dolo, de conocimiento y voluntad. ¿Ya? Y agregan no como una cita, sino que como de ellos, es necesario subrayar que en modo alguno es posible recurrir al dolo eventual en la especie, como quiera que lo excluye primeramente el tipo penal del artículo 97, número 4, porque no se trata de punir el objetivo extratípico perseguido por el agente y por cuanto, por definición, el resultado de la acción tipificada en la ley no es lo que busca, aunque lo acepte. Acá la ley exige un propósito claro y determinado. ¿Cuál es ese propósito claro y determinado? Cometer un fraude tributario. Suben apelación y la Corte Suprema, con fecha 7 de marzo del 2018, en los autos roll 1524 del 2018, revoca la resolución y estima que se requiere dolo directo, que su objetivo esencial es burlar la carga tributaria, fraude tributaria, que la malicia es una conducta queriendo, sabiendo y conociendo los resultados de su actuar, todo lo cual exige deliberación, maquinación dolosa, dolo directo y resultado dañoso. Este fallo, su señoría, reproduce o coincide con lo expuesto por los ministros Melo y Silva. ¿Ya? Requiere, por lo tanto, señala la Corte Suprema, que concurra en la conducta del imputado un dolo directo de lesionar el patrimonio fiscal. Y aquí, su señoría, hago hincapié en lo siguiente. Si vemos el voto de minoría por desaforar al senador o ex senador Rossi, no dice que el delito requiera o se baste con dolo eventual. Dice que el estándar para desaforar se cumple en el caso y que la definición de los aspectos subjetivos son para etapas posteriores, es decir, está haciendo referencia a las etapas de juicio, pero no sirve en ningún caso ya para sostener que pueda ser cometido con dolo eventual. Yo creo, su señoría, que con eso doctrinal y jurisprudencialmente ha quedado claro cómo debe interpretarse el tipo penal. Ahora, me haré cargo del punto que levantó el ministro señor Aránguiz y lo aplicaré a este caso concreto. ¿Podemos, del monto de estas 59 boletas de honorarios electrónicas, concluir que estas boletas fueron emitidas y entregadas para que Corpesca pagase menos impuesto de primera categoría, menos impuesto a la renta de primera categoría? Evidentemente no, su señoría. ¿Ya? El monto desembolsado por las boletas es muy superior al monto de la diferencia que podemos encontrar entre el impuesto de primera categoría declarado y el rectificado en las declaraciones de renta. Las dos tesis que se enfrentan en este juicio, en esta materia, difieren sustancialmente de cuál era la finalidad de las entregas de las boletas. Por un lado, para financiar la actividad política, por otro lado, para disminuir la base imponible del impuesto de primera categoría para cometer fraude tributario. Pero esta tesis de que se emitieron para cometer fraude tributario tiene un problema que choca contra la lógica, ¿ya? Porque me sale más caro el remedio que la enfermedad, ¿ya? El fraude tributario, sea pagar menos del inciso primero, aumentar el crédito del inciso segundo, o obtener una devolución totalmente indebida o mayor en monto de la indebida, supone, desde el punto de vista de quien recibe la boleta, de quien le ingresa a su contabilidad, un ánimo ganancial. O sea, quiero pagar menos impuestos, quiero pagar menos IVA, quiero que me devuelvan más IVA, más crédito IVA. Esa es la lógica del delito. Esa es la lógica de Publicam. Eso es lo que dijo el director Echeverri. Dijo, hay que evitar estas mafias que venden las facturas para que las personas tengan más crédito, más devoluciones de IVA. Definitiva, las boletas en este delito se tienen que registrar y contabilizar
para que al final del día, es decir, en abril al año siguiente, el contribuyente tenga un ahorro ilícito, pague menos, ¿ya? Pague menos impuestos. Si las boletas al contribuyente le salen X, si para obtener esas boletas tiene que pagar X, la lógica del fraude tributario requiere que a mí las boletas me salgan menos que X, ¿ya? Eso lo entendemos todos, porque si no se produce este absurdo, ¿ya? Este sinsentido, que es precisamente lo que ocurre en este caso. Como digo, este tema o esta circunstancia ha tratado de ser disimulada, a nuestro juicio sin lograrlo, por don Manuel, haciendo hincapié en que basta la facilitación, ¿ya? En que es que las boletas eran falsas ideológicamente, es que él sabía, ¿ya? Y que por lo tanto ya eso es suficiente, el delito está consumado, mera actividad, peligro abstracto, son para cometer el delito, ¿ya? Pero veamos qué pasa en este caso, señoría. No hay ninguna pericia que nos determine la disminución del impuesto de primera categoría por parte de Corpesca. Más adelante me referiré que el único perito que compareció hace referencia al impuesto único, que son impuestos distintos, ¿ya? Por lo tanto, la verdad es que para poder determinar cuál fue el ahorro que tuvo Corpesca, tenemos que hacer algo y entrar uno mismo a la prueba material, ¿ya? Los tres elementos probatorios que se tienen que analizar fueron incorporados el día 15 de noviembre del 2019. Son el 54Q, 54T, W de Washington, no de, o sea, W y el Y. Es la declaración de impuesto de primera categoría original, la declaración de impuesto de primera categoría rectificada, más la sumatoria de las boletas por cada año tributario. Su señoría, obviamente el análisis lo hacemos partiendo de las 59 boletas que fueron liquidadas por el Servicio de Impuestos Internos. O sea, las 59 donaciones. ¿Ya? El año 2010, 50 millones. Ese fue el costo para Corpesca el año 2010. Me estoy refiriendo, señoría, para tener claridad y hacer la misma comparación, al año tributario. Año 2010, 50 millones. Año 2011, 74 millones. Año 2012, 31 millones. Año 2013, 15 millones 500 mil. AT 2014, 6 millones 600 mil. Llevemos estos números, su señoría, y hagamos el ejercicio con los años tributarios. AT 2010, año comercial 2009. Las boletas le costaron a Corpesca 50 millones de pesos. El año comercial 2009 la empresa tuvo pérdidas, no paga impuesto en primera categoría, es decir, todo lo que hace como PPM contra renta se le devuelve, y el efecto que se produce, que ese ya es un elemento para considerar, o sea, una empresa que ingresa 50 millones en boletas para disminuir o pagar menos impuesto un año que tiene pérdidas, que no iba a pagar impuesto de primera categoría, y tiene un impuesto de primera categoría inicial de menos, porque es devolución, 2.193 millones 361.995. Si vemos el impuesto de primera categoría rectificado, AT 2010, menos 2.157.881.378. ¿Cuál es la diferencia, señoría? Le van a devolver adicionalmente 35 millones y fracción. Es decir, año 2010,
la empresa pagó 50 millones por boletas para disminuir la base imponible del impuesto de primera categoría, pero solo la disminuyó en 35 millones. AT 2011. El AT 2011, año comercial 2010, las boletas, las donaciones fueron por 74 millones. Impuesto de primera categoría inicial declarado, más, este año la sociedad tuvo utilidades, 1.802.275.957. Impuesto de primera categoría rectificado, más 1.818.046.527. Es decir, pagó 74 millones para cometer un delito de fraude tributario que le significó un ahorro de impuesto de primera categoría de 15.770.570. No tiene lógica. Año comercial 2011, año tributario 2012. Monto de las donaciones políticas, 31 millones de pesos. Impuesto de primera categoría inicialmente declarado, 3.000, acá hubo utilidades, por lo tanto pagaron impuestos, 3.620.198.298. Impuesto de primera categoría rectificado, más, o sea, positivo, 3.628.110.180. O sea, en este caso, se nos está diciendo que para el año tributario 2012 desembolsaron 31 millones de pesos en donaciones políticas o en boletas de honorarios para ahorrarse 7.911.000 pesos y 882 pesos. ¿Ya? El año 2014, señoría, podrá usted sacar, no lo sigo haciendo, porque evidentemente creo que con este ejercicio, que reitero, nunca un perito lo hizo, y voy a explicar después por qué creo que nunca un perito lo hizo, queda en evidencia lo ilógico de la tesis de comprar, como fue publicado, facturas, en este caso boletas, para pagar menos impuesto de primera categoría. Los documentos, su señoría, no mienten, están ahí, ¿ya? Es un absurdo, es un contrasentido, no es lógico, contralógico que acá exista un ánimo de cometer un fraude tributario, tanto por parte del señor Mujica como por parte del señor Orpiz. El señor Arangui se dio cuenta y lo dice en su voto de minoría. El dolo directo es que pague menos, un ahorro. Su señoría, y para no tener y no entrar en contradicciones, o sea, mejor dicho, para una aclaración, cuando me refiero al impuesto de primera categoría inicial o el impuesto de primera categoría rectificado, no es lo mismo que la línea final del formulario. La línea final del formulario es el monto de la devolución o el monto del pago, que está influido por créditos contra el impuesto, créditos contra la tasa, y que además, como ya me referiré más adelante, se refiere también a otro impuesto declarado conjuntamente en la misma declaración, el impuesto único del artículo 21. ¿Ya? Esta es la línea o el código del impuesto de primera categoría, el que se ha referido. Otro criterio, su señoría, y que vale la pena analizar respecto de si existe o no este ánimo, es la regularidad en cuanto al monto. 5 millones la pre-campaña, 10 millones la campaña y post-campaña inmediata, 2 millones para pagar las deudas de campaña, 10 millones extras en la campaña de alcalde y concejales del 2012. Como vemos, su señoría, hay una regularidad en cuanto al monto. No está determinado el monto por una variación del precio de la harina de pescado. No está determinado por una mayor cantidad de jurel. No está determinado porque la empresa tenga más utilidades o menos utilidades y por lo tanto existe con dolo directo en la cabeza del señor Orpiz y en la cabeza, en la mente del señor Mujica, este ánimo de toma estas boletas para que paguen menos impuestos. ¿Ya?
No es así, y es más, reitero, el primer año ni siquiera tenían que pagar impuestos. Eso sería otro punto que quisiera analizar respecto de esto, es que no debemos confundir el impuesto de primera categoría con el impuesto único del artículo 21 de la Ley de la Renta, también conocido por los tributaristas como impuesto multa. Son dos impuestos distintos. Tampoco el impuesto del artículo 21 es el impuesto único de segunda categoría al trabajador dependiente, ¿ya? Por eso este impuesto único tiene un adjetivo y se le denomina impuesto único al artículo 21, o derechamente impuesto al artículo 21. ¿Ya? No es propiamente tal un impuesto a categoría, su señoría. No es ni de primera ni de segunda categoría, ¿ya? Es otro impuesto, ¿ya? Se trata de que el artículo 21 se tributan como hechos grabados los gastos rechazados, ¿ya? El perito Max Zapata concurrió. Don Max Zapata fue el que hizo el informe, si no me equivoco mal, respecto a las boletas que se imputan a Sionizasi. Él declaró el día 13 de agosto del 2019 y se le preguntó por esta defensa, dice, ¿qué relación tiene el impuesto único del artículo 21 con el impuesto de categoría? Y don Max fue bastante claro, se declaran en el mismo formulario. O sea, no son lo mismo. Y agrega, el impuesto del artículo 21 tiene su propio código. ¿A qué se está refiriendo? Tiene su propia línea en el formulario 22. ¿Ya? O sea, lo único que tienen en común ambos impuestos es que son anuales y se declaran en el mismo formulario, pero no son lo mismo. Son dos impuestos distintos. En el impuesto de categoría se graban las rentas líquidas en la primera categoría. En cambio, en el impuesto del artículo 21 se graban los gastos rechazados. La tasa es diversa, ¿ya? En el impuesto de categoría depende, como todos sabemos, si es primera o segunda categoría, si será fija o será variable de acuerdo a una tasa o a una tabla. En cambio, el impuesto del artículo 21 es fijo, 35% sobre el monto. El documento 54, que ya he hecho referencia, común 54, que es la solicitud rectificatoria de la empresa Corpesca exhibida a don Marcial Martínez, formulario 2117, claramente de su texto vemos esta diferencia. Dice, se puede apresar como que se modifica. Dice, modificamos la base imponible del impuesto de primera categoría con los efectos que ya he referido en cuanto a los montos de la variación del impuesto de primera categoría, y además modificamos la base imponible del artículo 21. En ambos casos, para los años 2009 y 2003. Es decir, Corpesca modificó y rectificó ambos impuestos, ¿ya? Reiterando nuevamente que son distintos. Pero señoría, usted me podrá en este minuto estar pensando, ¿pero qué tiene que ver esto con el tipo penal? ¿Ya? O sea, ¿qué relación tiene que estos sean impuestos distintos? ¿Ya? Es por lo siguiente, señoría, porque no debemos olvidar que el 97.4 inciso final tiene un dolo directo, dice, para cometer un fraude tributario. Ya lo expliqué cuáles son las formas que puede tener este fraude tributario. Pero parte de la base y la lógica de este delito es que ya hay un hecho grabado y que yo con estas boletas o estas facturas quiero pagar menos. ¿Ya? Su señoría, por lo tanto, el hecho y el impuesto que dice relación con el fraude tributario no dice relación con las facturas o con los documentos de fiscalización tributaria. En este caso, su señoría, pasa algo bien especial, porque si entendemos con claridad esta lógica que una cosa es el impuesto a la renta y otra cosa es el impuesto único, vemos que estas boletas son ellas mismas las que generan el impuesto del artículo 21. Sin boletas no hay impuesto del artículo 21. Sin boletas no hay gastos rechazados, no hay gastos no necesarios para producir la renta, como lo declaró todos los ejecutivos de Corpesca, y por lo tanto no se devenga este impuesto del artículo 21 del 35%. ¿Qué es primero, su señoría? ¿El huevo o la gallina? Lo que debemos tener acá claro. ¿Ya?
Y aquí claramente el fraude tributario parte de la base que ya hay un hecho grabado y un impuesto, y yo le incorporo antecedentes para ese hecho y ese tributo afectarlo, con ánimo de fraude tributario. Pero una cosa distinta es que este documento en sí mismo sea el hecho grabado y ese documento en sí mismo me genere el impuesto. Su señoría, como he dicho, no está determinado el impuesto, o sea, perdón, el perjuicio por impuesto de primera categoría. A tal punto, señoría, no está esto claro, que no hay ninguna pericia que se haya rendido ni por el Ministerio Público ni por el Servicio de Impuesto Interno sobre esta materia. Todas las veces que hemos escuchado cuál fue el perjuicio de estos delitos, se hace referencia a un monto nomás, ¿ya? Y nos tenemos que quedar con lo que refirieron los ejecutivos, los directores, se pagó no sé cuánto, ¿ya? Una cifra. Pero, su señoría, le pido entrar al detalle de esa cifra, ¿ya? El perito Valdés dice lo siguiente, dice, conclusión de su peritaje. Se puede determinar que en los años 2009 a 2013, Corpesca registró en sus libros contables y declaró en su formulario 22 gastos amparados en boletas de honorarios falsas por servicios no prestados de los 9 contribuyentes ya señalados. Ya sabemos que, además, adicionalmente, el perito trabaja con 84 boletas, no con 59. Ya que esto se trataría de una maniobra propuesta e implementada por Jaime Pifuchón, objeto de obtener dinero para pagar las deudas contraídas con anterioridad. Todo esto con la anuencia de Francisco Mujica Ortúzar. Lo que permitió Corpesca, en esta operatoria, disminuir su base imponible de impuesto de primera categoría, que le correspondía declarar y pagar por los años 2010 y 2014. O sea, hasta ahí uno podría decir, bueno, el perito está perfecto, ¿ya? O sea, si la lógica de él es que estas boletas se emitieron para pagar menos el impuesto de primera categoría, y así lo dice, tendría que haberlo determinado, dice. Pero agrega, dice, esta maniobra, además de beneficiar a Jaime Pifuchón, benefició a Corpesca, dado que por esta operatoria disminuyó su base imponible de impuesto de primera categoría. No dice ningún monto. Acto seguido dice, también benefició a los emisores, ya que obtuvieron la devolución del impuesto por la retención del 10%. Y ya es absolutamente claro de qué es lo que él determinó en su última punto de conclusión del peritaje. Corpesca ocasionó un perjuicio fiscal por un concepto de impuesto único del artículo 21 de 75.927.191 a octubre del 2015. Su señoría, ¿por qué el señor Valdés, descrito por don Manuel como un perito de larga experiencia, no dice nada acerca de cuál es el monto del impuesto de primera categoría? ¿Cuál es la diferencia? Y por qué, por lo mismo, nosotros hemos tenido que recurrir a este ejercicio simple que podría haberlo hecho con total tranquilidad, dada su experiencia. Es porque lo que se busca por este perito es confundir el impuesto del artículo 21 con el impuesto a la renta. Impuesto al artículo 21 que Mujica ni siquiera conocía que existía. Impuesto al artículo 21 que si nosotros no fuéramos tributaristas, tampoco casi conoceríamos. Impuesto que, por supuesto, al final, y en la línea final dice, se causó un perjuicio. Y si uno lee solo la conclusión, dice, bueno, se causó un perjuicio. ¿Pero de qué? Y eso hay que entenderlo claramente a la luz de qué es lo que ocurre en este caso, ¿ya? El señor Valdés es un ejemplo claro de un perito parcial. Es el ejemplo claro de un funcionario del Servicio de Impuestos Internos que sabe que si en su pericia entra y detalla las disminuciones del impuesto de primera categoría, iba a quedar en evidencia lo que hemos referido, de que las boletas, su monto es mucho mayor a la diferencia o el subahorro, que sería el delito querido por Francisco Mujica, respecto al impuesto de primera categoría de cada año.
¿Ya? Todo esto sin perjuicio de reiterar que ese monto que señala el señor Valdés, además de ser del impuesto del artículo 21, es decir, se genera por las boletas, no es que disminuya otro impuesto, ese monto dice relación a otras, mayor número de boletas, ese monto, y no a las 59 boletas que el propio Servicio de Impuesto Interno reconoció que fueron las donaciones políticas a Jaime Orpi Fuchón. Otro punto, señoría, y que también daremos unos minutos, es cómo se contabilizan estas boletas de honorarios electrónicas. Lo que planteamos como defensa es que cómo la contabiliza Corpesca estos gastos no necesarios para producir la renta, estas donaciones con fines políticas, no dependen ni del donatario, o sea, ni de Jaime Orpi Fuchón, ni dependen del emisor de las boletas. ¿Ya? ¿Cómo se registran? ¿Cómo se contabilizan? Es decir, su señoría, si es que las colocan como gasto necesario para producir la renta o como gasto no necesario para producir la renta, depende única y exclusivamente del donante. Depende de los ejecutivos de Corpesca. Y eso es un asunto que está fuera del conocimiento y fuera de la posibilidad de control por parte de Jaime Orpi Fuchón. Estas boletas, su señoría, todas fueron objeto de retención del impuesto a la renta. Es decir, se registraban, se contabilizaban, y al mes siguiente Corpesca, en el formulario 29, junto con el IVA, ahí vemos otro caso que un formulario, su señoría, sirve para declarar dos impuestos absolutamente distintos y la línea final suma todo. Ahí vemos cómo Corpesca declara su IVA y declara las retenciones de honorarios. Formulario 29, el PPM, ¿ya? Pago provisorio mensual. Pero reitero, ¿cómo se contabilizaba? La propia acusación, su señoría lo señala, por instrucción de Francisco Mujica Ortúzar. Es decir, si esta tesis absurda de que eran para cometer fraude tributario, la propia acusación dice, pero esto fue posibilitado por Francisco Mujica Ortúzar. Él fue el que lo dispuso. Don Max Zapata, que ya decía que declaró entre el 12 y el 13 de agosto del año pasado, dice, estas son boletas por gastos rechazados que ingresan a la contabilidad. Se registran en el libro auxiliar de retenciones, que después se usa para declarar el PPN en el formulario 29 del mes siguiente, y además se contabilizan en el libro diario y libro mayor, que son, su señoría, los formularios de control tributario que hemos podido ver, me parece que en la evidencia material 26 respecto de cada una de estas boletas. Y agrega a don Max Zapata, dice, los gastos rechazados, como ya dije, tienen el formulario 22, que es el impuesto, los impuestos que se declaran una vez al año para los impuestos anuales, impuestos del artículo 21 y impuestos a la renta, tienen su propio código. Y lo señala claramente el señor Zapata. Dice, el emisor de la boleta no puede saber cómo se contabiliza. El emisor de la boleta solo emite la boleta y cobra. No depende nada más de él. Sí, lo dijo expresamente. El perito señor Valdés le preguntan, dice, al emitirse las boletas, le consulta el Ministerio Público, ¿era previsible que estas boletas incidieran en la base imponible de Corpesca? Obviamente se está refiriendo a la base imponible del impuesto de primera categoría. Aquí vemos como claramente se tiende toda la confusión. Sí, dice. ¿Por qué Francisco Mujica Ortúzar el que señala dónde se ingresan las boletas? Reitera el perito Valdés, es una decisión del contribuyente, es una decisión del gerente, es una decisión del donante.
no de quien recibe la donación, no de quien emite. Se le pregunta también al perito Valdés cuáles son los requisitos de los gastos para hacer gastos necesarios para producir la renta. Dice, los gastos tienen que cumplir los requisitos del artículo 31, no haber sido rebajados como costo, esta distinción que entienden solo los tributaristas entre gasto y costo. Los gastos tienen que estar pagados o adeudados y deben que estar respaldados o justificados en el documento legal correspondiente, factura o boleta. Que sean del periodo, que sean del giro, que sean necesarios para producir la renta. Y agrega, por lo tanto, dice, lo que hace Jaime Orpiz es solicitar apoyo económico para financiar deudas y que la campaña le había dejado un importante déficit económico. Y Francisco Mujica, señala el perito Valdés, accede a ayudarlo a través de la empresa y por eso las boletas se extendían mensualmente. Y después vuelve a explicar lo que son los gastos rechazados y que al ser gastos rechazados, esas boletas, según el artículo 21, pagan un impuesto del 35%. Esto quiere decir, y para aclarar, que se aplica un 35% sobre el monto de la boleta. Para entender quién determina quién, o cómo se, mejor dicho, cómo se contabilizaba, tenemos que ir a la declaración de Edson Figueroa, que describe bastante claramente a Francisco Mujica Ortúzar. No lo escribe por la visión que uno puede tener por ya cuando compareció como ex gerente general o como imputado por estos hechos, sino que lo describe de una forma bastante campechana. Dice, Francisco Mujica Ortúzar era un patrón de fondo en cuanto a la administración. En definitiva, todo cómo se contabilizase dependía de él, ¿ya? Y si él ni siquiera sabía lo que era el impuesto del artículo 21, claramente entendemos por qué se produce esta diferenciación o este problema. Su señoría, ¿influye o no influye para que sean gastos no necesarios para producir la renta y por ende gastos rechazados, gastos que en sí mismos generan el impuesto del artículo 21, que se hayan prestado o no los servicios? La tesis del Servicio de Impuestos Internos es que, mire, es que las boletas son servicios no prestados. Al ser servicios no prestados, nunca debieron haber ingresado a la contabilidad. ¿Ya? Eso que a primera vista y agrega, dice, porque todo gasto supone la prestación de un servicio. Eso que a primera vista parece bastante razonable y que uno pudiera decir, ¿sabes qué? Sí, aceptarlo. La verdad es que si uno lo analiza con mayor detalle, no es así. ¿Ya? Partamos por lo primero. Ese hecho económico, es decir, que ingresó y se emitió una factura, una boleta, que fue recibida, que fue contabilizada y que fue pagada, ¿debía o no registrarse en la contabilidad? Las reglas y principios generales aceptados en la contabilidad señalan que todo hecho económico debe ser registrado. Todo. O sea, yo no puedo hacerme el desentendido con un hecho económico. Contablemente tengo la obligación de ser fiel a todo lo que ocurrió. Por lo tanto, desde el punto de vista ya desde los principios de la contabilidad, es que debo registrar todo lo que ocurre. Segundo lugar, el propio Servicio de Impuestos Internos, y este es un punto que a mi juicio debe ser considerado, aceptó las rectificaciones de los formularios 22 de los años tributarios 2010 a 2014. Su señoría, el documento 54, formulario 21 y 17, es una solicitud. Es una solicitud al Servicio de Impuestos Internos. Se solicita rectificar. Se requiere, por lo tanto, de parte del fiscalizador
del Servicio de Impuestos Internos un acto concreto de que se acepte la rectificación. Cuando acepta la rectificación, ¿qué es lo que está aceptando, su señoría? Está aceptando que son gastos no necesarios para producir la renta. Y acepta, por ende, que están bien contabilizadas en la rectificación, que tienen que ser contabilizadas aunque el servicio no se preste. Y que en ese caso, como es un gasto no necesario, es un gasto rechazado y como tal paga un 35% de impuestos. Existe, por ende, administrativamente, no solamente una definición de donación desde el punto de vista de Jaime Orpiz como donatario, sino que también desde el punto de vista del Servicio de Impuestos Internos existe una definición de gasto rechazado respecto de estas boletas. El perito Valdés lo señala esto. Con esto se produjo un perjuicio por concepto del impuesto único, el artículo 21, de 75 millones y fracción. El propio concepto, señoría, de gasto no necesario para producir la renta. Si vemos los artículos de la ley de la renta, artículo 31 y siguiente, vemos circunstancias en que no existe ninguna prestación ni ningún servicio. No hay nada, ¿ya? Pero se genera el tributo. Están los hechos grabados, por ejemplo, cuando se pagan a los parientes, cuando se utilizan vehículos, cuando el dueño utiliza algún inmueble de la sociedad o su familia, ¿ya? Y el perito Valdés es absolutamente claro, su señoría, en este punto. Dice, ¿existen prestaciones de servicios que la misma empresa lo lleva a gasto rechazado? No, dice. En estas eran boletas falsas. Pero agrega, lo general es que se llevan a gastos rechazados. Lo que se hizo. O sea, el deber de contabilizarlo está claro. Lo debo contabilizar y lo debo contabilizar como gasto rechazado. Pero no olvidemos, su señoría, lo central. ¿Puede el Servicio de Impuesto Interno hoy día retractarse y decir, no, ¿sabe qué? Y seguir o plantear legítimamente la posición que ha señalado don Manuel, de que no, estos gastos nunca debieron haber estado en la contabilidad? O sea, eliminémoslos mentalmente de la contabilidad. Yo creo que no, señoría. No lo impide, o usted lo impide, mejor dicho, desde el punto de vista general, la teoría de los actos propios. ¿Ya? Un principio general del derecho. O sea, si el servicio ya estimó que eran donaciones, si el servicio ya estimó que eran gastos rechazados, gastos no necesarios por producir la renta, no puede ahora un abogado del servicio decir algo contrario. Y también se lo impide ya a nivel más específico, a nivel administrativo, el principio de confianza administrativa establecida en la ley 19.880 para los procedimientos administrativos, plenamente aplicable y obligatoria en protección del contribuyente respecto del Servicio de Impuestos Internos. Principios generales y principios específicos administrativos impiden que quien tiene la potestad exclusiva de interpretar la ley, artículo 7º, letra B, Ley Orgánica Constitucional del Servicio de Impuestos Internos, interpretar administrativamente las disposiciones tributarias, fijar normas, impartir instrucciones, dictar órdenes para la aplicación y fiscalización de los impuestos. No puede ese ente hoy día cambiar. Y en el juicio, porque le conviene, porque es acomodaticio para la tesis de que esto es delito, sostener algo distinto de lo que ya hizo y ya se encuentra acreditado en la causa. Sexto punto, su señoría, respecto del delito tributario, es que no se encuentra acreditado el dolo directo por parte de mi representado.
Voy a ser bastante breve porque ya bastante me he extendido acerca de los elementos fácticos, ya de por qué a nuestro juicio no se encuentra acreditado el dolo. Desde luego, no comparto la tesis manifestada por don Manuel de que el dolo no debe ser acreditado o probado, sino que más bien el dolo debe ser imputado. ¿Ya? No, yo creo que eso es doctrina extranjera, válida, pero en Chile, por lo menos nuestros tribunales, y a se lo referiré, establecen claramente que el dolo debe ser probado. ¿Ya? Pero han ido más allá, su señoría, porque tratando de hacer o de evitar la prueba del dolo, han intentado sostener una tesis que entiendo que en Chile solamente es aceptada por el profesor Mañalich, de que el dolo ya no es conocimiento y voluntad, sino que es solo conocimiento. Entonces parten de la base, y de hecho es que está acreditado el dolo, porque él sabía que las boletas eran falsas ideológicamente. Se evitan todo el otro argumento, en realidad no entran en ninguno de esos argumentos, y citan reiteradamente al profesor Ragués, el dolo y su prueba en el proceso penal. Dada lo que nosotros creemos es que esa es una realidad absolutamente de otras, una realidad jurídica que puede ser aceptada en Alemania, puede ser aceptada en España, pero a nivel nacional creemos que no. Que el dolo, por ahora, y yo creo que por bastante tiempo más, va a seguir siendo la tesis finalista del profesor Belz. Saber y querer, conocimiento y voluntad. Y aquí, su señoría, el Servicio de Impuestos Internos levanta una tesis que ya había sido utilizada por doña Jimena en el contrainterrogatorio del señor Orpiz. Y recurren a la tesis de la ignorancia deliberada. Para apoyar la tesis solitaria nuevamente, al igual que en muchas materias en los delitos tributarios de don Alex Van Bessel, recurren a la tesis del profesor Ragués de la ignorancia deliberada, como digo. Tesis que desde ya manifiesto que en Chile ni siquiera se trata, nadie la acepta. ¿Ya? Trata el Ministerio Público en ese interrogatorio y después el Servicio de Impuesto Interno en sus alegaciones de clausura de ingresar este tema de la ignorancia deliberada. La ignorancia deliberada, su señoría, evita la prueba de la voluntad. Basta el conocimiento. ¿Ya? O sea, evita la forma de que siempre hemos entendido que debe entenderse por dolo y cómo deben probarse el dolo. El profesor Ragués da algunos ejemplos para que entendamos todo de lo que se entiende por ignorancia deliberada. Dice, el alumno que no, para pasar un buen fin de semana no pregunta el día viernes cómo le fue en una prueba. ¿Ya? Entonces, deliberadamente no quiso saber para no tener mal fin de semana. O, un poco más color rosa, dice, aquel marido o mujer engañada que no quiere averiguar si le son infiel para no confirmarlo. ¿Ya? La tesis del willful blindness, ignorancia intencional, y que es muy bien descrita como la avestruz. ¿Ya? O sea, que se esconde la cabeza y no quiero saber nada. ¿Ya? Su señoría, todo esto, que puede sonar muy bonito en una clase, en una cátedra, es la americanización del derecho penal. No está reconocida por nuestra doctrina y no está reconocida por nuestros tribunales. Nuestros tribunales, como ya lo hemos visto, y cito en la parte pertinente, todas las sentencias del dolo directo son bastante más legalistas. Van a lo más concreto. ¿Ya? O sea, concretamente, tienes que probar el dolo y tienes que probarlo por circunstancias. Y en esto, el colega San Martín el día de ayer nos dio un buen ejemplo, a mi juicio errado en sus conclusiones, pero ejemplo de circunstancias conclusivas, o sea, hechos conclusivos. ¿Ya? O sea, yo pruebo el dolo con estas circunstancias que tengo que probar.
pero no recurro a la teoría de la avestruz o la teoría del reitero de la ignorancia deliberada del profesor Reyes. La ignorancia deliberada, además, por el propio profesor Reyes, no se equipara al dolo eventual, su señoría. ¿Ya? La ignorancia deliberada es un tema de prueba, ¿ya? No es un tema de cómo califique yo el dolo. Pero lo más importante, señoría, es que toda la doctrina en general continental, por llamarlo de alguna manera, rechaza esta teoría. La verdad es que a mí me sorprendió bastante cuando doña Jimena introdujo este tema en el interrogatorio. Yo soy ignorante en muchos temas penales, muchos. Entonces me tuve que comprar un libro, La ignorancia deliberada en el derecho penal, de Francisco Tomás Ricci. Y ahí, bueno, pude entender a qué se refería con la ignorancia deliberada, pude conocer con mayor detalle qué sostiene el profesor Ragués y todos estos ejemplos. El profesor Bacigalupo, todas las citas que voy a decir están en este libro de Francisco Tomás Ricci. El profesor Enrique Bacigalupo, ampliamente conocido, dice, esto es una americanización, de ahí saqué ese concepto. Demuestra solo complicaciones en su nombre, o sea, ya es un contradiction terminis, dice, evidente, ignorancia deliberada. Bernardo Fello Sánchez dice, un cuerpo extraño al sistema penal continental. Fello es más duro y dice, esta es la teoría versarista. Versarista en el sentido del principio de versar en re ilícita. ¿Ya? O sea, en la que se condena no por querer saber o se hace la gente responsable de todas las consecuencias, hasta las más imprevisibles. Su señoría, creo que todos los puntos y todas estas argumentaciones que ha referido tanto el Ministerio Público como el Servicio de Impuesto Interno para evitar la prueba del dolo, parten o suponen la aplicación de esta institución que, reitero, no se encuentra reconocida por nuestra doctrina. Reitero, para descartar la aplicación de este tema, que lo ya referido, financiamiento de las campañas, pago de deudas bancarias relacionadas con deudas de campaña, un hecho del juicio reconocido y aceptado por mis contradictores, las donaciones políticas, como lo ha referido el Servicio de Impuestos Internos, el monto de las boletas estables no sujetas a variaciones, el monto de los ingresos de Corpesca, punto que me referiré más adelante, y las comparaciones que ya he referido acerca del monto pagado del impuesto a la renta. Es más, señoría, un punto importante, Jaime Pibuchón ni siquiera sabía quién eran los emisores de las boletas, así lo refirió doña Carolina Gacitúa, ¿ya? Le señalaba el monto, ¿ya? Nada más. Su señoría, y en esto quiero aclarar y me hago cargo de un punto. Se ha dicho insistentemente que para ampararse en esta teoría de la ignorancia deliberada, que al menos sabía que se iban a ingresar porque la instrucción de la glosa de la boleta la dio Jaime Ortiz Buchón. Y que de la lectura de esa glosa yo puedo concluir que no, es que ahí ya sabía evidentemente que ahí está claro, o palmario, dolo directo de cometer un fraude tributario. Su señoría, la invito, y si uno ve las 59 boletas, todas, en la glosa repiten el giro del contribuyente. Arquitecto, servicio de arquitectura. Abogado, servicios de abogado. Ingeniero, servicios de ingeniería. No hay nada distinto, señoría. De las únicas boletas que tienen glosa distinta son las del señor Zavala. Ninguna boleta que concretó las donaciones políticas de Jaime Pifuchón es distinta del giro del contribuyente. Y acá también debo hacer presente, señoría, que un tema que no podemos dejar de analizar cuando vemos esta circunstancia de si hay o no ignorancia deliberada o si basta o está probado este conocimiento. Ninguna de las 59 boletas no solamente tenía una glosa que inducía un engaño,
sino que ninguna de esas boletas fue acompañada de un informe. Ninguna. Solo la boleta. Nada más que la boleta. ¿Ya? Ningún informe sacado de alguna parte, ningún informe real o no real, nada. La boleta, pura y simple, el solo documento. Su señoría, ¿es razonable que Jaime Buchón se hubiera representado esta opción, que este gran contribuyente, con todo el significado que tiene esa expresión, este gran contribuyente que es Corpesca, parte del grupo Angelini, parte del grupo Copec, ¿es razonable que se hubiese representado esta opción de que las boletas que le estaban entregando era para que pagaran menos impuestos de primera categoría? Su señoría, Corpesca, y quedó claro, porque don Waldo fue extremadamente detallado en probarlo, tiene un gran número de asesores. Tiene abogados y técnicos para todas las actividades que pueda tener la compañía. Dentro de esas, las tributarias. Esta no fue una decisión cuando se rectifica tomada tonta y loca y sin asesoría. No, compareció don Franco Corsiglia y él toma la decisión. O sea, para todo se asesoran, su señoría. Resulta razonable, por ejemplo, en el año tributario 2013, que la diferencia en el impuesto de primera categoría son 4 millones de pesos, su señoría. 4 millones de pesos. Hacer todo esto para bajar ese impuesto de primera categoría en 4 millones de pesos, a nuestro juicio, parece muy poco, o sea, derechamente, parece absurdo. Y en las declaraciones de renta, podemos ver otro dato que resulta útil, señoría. Cuando digo gran contribuyente, no me refiero a algo así, una especie como de figura, una representación. No, es un gran contribuyente, señoría. El año tributario 2010, ingresos del giro, no voy a sumar o no voy a explicar, señoría, los ingresos totales, o sea, ingresos por otras cosas, sino que ingresos del giro, o sea, solo ventas de harina de pescado y aceite de pescado, 89.699 millones. AT 2011, 91.790 millones. AT 2012, 141.661 millones. AT 2013, el perjuicio fue de 4 millones, 116.069 millones. AT 2014, 131.655 millones. No estamos hablando de la pyme, de micropyme, ni siquiera algo mediano. Socialmente estamos hablando de las empresas más grandes del país. ¿Ya? No resulta lógico. Vamos a quedar aquí, son las 12:32 minutos. Hacemos el receso hasta el día de mañana. Que tengan ustedes buenas. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Muchas gracias, que tengan una buena tarde. Buenas mañana. tardes. Buenas tardes a todos. Chao, hasta luego a todos. Buenas tardes, magistrada. Hasta luego. Hasta luego.